Shalom, shalom, Rabotai, que la palabra del Eterno sea en sus vidas y en la vida de todos aquellos que tememos a Hashem. Bueno, estamos en segunda de Tesalonicenses, Perec 2, Pasuk 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Adón, pues Dios os escogió como primicias de salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe obediente en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro mensaje de redención para alcanzar la gloria de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos, estad firmes y retener la enseñanza que habéis aprendido, bien de forma oral y bien por escrito nuestro. Y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y segura esperanza por gracia, y Él mismo Adón, nuestro Adón, Yeshua el Mesías, consuele vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, pues Rab Saúl está muy al pendiente de las comunidades y en especial en la comunidad de Tesalónica, y tenía un vislumbrar, un entender de las necesidades de esta comunidad, y que él anhelaba que produjera fruto, que madurara, que fuera una comunidad fuerte en el Eterno. Sabía que el Eterno había hecho una gran obra en ellos y era mostrarles la verdad de Él. Recordemos que esta era una comunidad posiblemente la mayoría, la gran mayoría eran gentiles y judíos, a lo mejor alguna que otra excepción, pero la mayoría eran gentiles por la carta misma, por los aspectos y los temas que toca aquí Rab Saúl. Podemos mirar y ver que efectivamente esta era una carta dirigida a gentiles, a personas que no eran judías y que estaban aprendiendo, y les recuerda y les habla acerca de la redención, y les habla acerca de temas extraordinarios como el hecho de que conecta precisamente las promesas que el Eterno habría hecho a través de los profetas al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera tener esta gran bendición, cosa que en la mayoría de los casos y pues mucha gente de alguna manera o rechazó o rehusó aceptar. Y en este caso Rab Saúl, después de haber estado proclamando el tema de la redención a los judíos por medio de Yeshua HaMashiach, y al no haber una respuesta mayor en ellos, decidió tomar muy en peso y muy en cuenta y responsabilidad el poder llevar el mensaje de la redención a los gentiles. Claro, llevando el mensaje de arrepentimiento acerca de que tendrían que renunciar a la idolatría, que tendrían que renunciar a toda manera equivocada de vivir, y que tendrían que aceptar la verdad de Dios, es decir, que Dios es uno, que Dios es único y que no hay más que ese único Dios creador, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre y Dios de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, los gentiles tendrían que abocarse a reconocer las grandes bendiciones que el Eterno había otorgado al pueblo de Israel, y precisamente en el verso 13 menciona, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Adón, pues Dios os escogió como primicias de salvación mediante la santificación del Espíritu y de la fe obediente a la verdad. Sí, aquí habla de varios elementos. La salvación no llega solita. La salvación viene con un propósito de parte del Eterno. ¿Por qué diría esto Rab Saúl? Pues simplemente estaba dándose cuenta
de que al haber aceptado la verdad de Dios, esta comunidad de Tesalónica había hecho realidad el propósito del Eterno que había puesto en su potestad de revelar de una manera importante a las naciones al Mesías de Israel. Por otro lado, dice, dado que dice, los escogió como primicias, es decir, fueron para las generaciones, todos ellos, Corinto, Tesalónica, Colosas, etcétera, etcétera, eran comunidades en su momento surgieron, dejando la idolatría, el paganismo, su forma negativa de vivir, sus religiones y sus ideas y sus filosofías, todas aquellas cosas que pululaban en su vida, en sus cabezas, todas aquellas cosas en las cuales habían sido creados, decir, que la cultura que les había insulfado sus padres y su nación, estaban abandonándolo y dejando todo eso para abrazar la verdad del uno y único Dios. Y entonces, de aquí que dice que Él los escogió como primicias de salvación, para darles salvación, mediante la santificación del Espíritu. Esto implicaba y recordaba precisamente a los profetas Jeremías y Ismayahu y Isaías y otros más, como Joel, que habían de mencionar precisamente que esta bendición tan grande que es la salvación, cuando el Eterno diera la salvación a Israel en las condiciones a través de Yeshua el Mesías se manifestara, se habría de dar juntamente ahora en un nivel mucho más accesible, mucho más importante, ya que escribiría en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, escribiría sus leyes y consecuentemente para que pudieran ellos caminar y potenciar su vida en su relación con el Eterno, había prometido que les daría el Espíritu. Eso era muy importante y aquí Rab Saúl dice, bueno, pues ustedes que dejaron lo que dejaron, ahora el Eterno lo está diciendo y les está dando una certeza importante, dado que esa promesa que fue dada a Israel ahora es parte de ustedes, pues el Eterno los santifica mediante su Espíritu y la fe obediente a la verdad. En este caso, habían de manifestar de una manera importante el hecho de que para que haya para que se obtenga esta salvación se necesita verdaderamente tener fe, y fe significa creerle a Dios y obedecerle. La mayoría de la gente lo considera que fe es creer. No, la palabra emuná, como hemos aprendido, es una palabra que tiene dos directrices. Número uno, creerle a Dios y obedecerle. Si tú no le crees a Dios, no le obedeces. Si tú no le obedeces, no has creído en Dios. Entonces se complementa esta idea y luego entonces hay mucha gente que incluso en el camino se va engañando a sí misma porque escoge a los mandamientos como los frijoles. Este sí, este no, hoy no tengo ganas. No, eso no. Si es un mandamiento que te atañe, es un mandamiento que tú tienes que llevar a cabo, porque eso es tener emuná. Y tener emuná es creerle a Dios y obedecerle. Entonces, si a mí me toca un mandamiento, yo lo tengo que realizar y hacer. Por ejemplo, si hay un mandamiento para una mujer, pues no me toca a mí. Si hay un mandamiento para los sacerdotes, yo no soy sacerdote. Si hay un mandamiento para reyes, yo no soy rey, no es para mí. Pero en los que concierne honrar al Padre, a la Madre, guardar el Shabbat, librar mi vida y mi mente y mi
corazón de idolatría, etcétera, etcétera. Esos son mandamientos que me atañen y que por lo tanto tenemos que vivir. Y este es de lo que precisamente Rab Shaul hablaba a los hermanos allá en Tesalónica. Ellos tendrían que aprender a vivir la verdadera fe, no solamente reconociendo que había un solo Dios, pero obedeciéndolo y creyéndole a Dios, creyéndole a Dios y obedeciéndolo. Y por eso, mis amados, en la reflexión de esta mañana debemos entender que no hay salvación, no hay redención si no hay fe, porque la fe es el reconocimiento de Dios. Si es como, por ejemplo, ¿cómo honramos a nuestros padres? Porque reconocemos que ellos nos trajeron al mundo. Y este reconocimiento es importante a la hora de honrarles, porque toda aquella persona que no reconoce a su padre o a su madre, no le honra, no le da honor. Y entonces eso va y contraviene la voluntad del Eterno. Por lo tanto, lo mismo sucede con el Eterno. Si nosotros reconocemos al Eterno como nuestro Dios, le tenemos que obedecer y tenemos que vivir de acuerdo a los decretos, a los estatutos, a los mishpatim, a los hukim, a los misbot que el Eterno, quien es bendito, nos ha dado. Entonces, mis amados, esto es algo muy importante. No podemos andar como barcos a la deriva. Tenemos que tener un sentido de orientación y sobre todo andar en las aguas de la voluntad del Eterno, haciendo la voluntad del Eterno y guardando su Torah en todo momento. Eso es bien importante. La obediencia al Eterno es algo que nosotros no podemos olvidar. La obediencia y la sujeción al Eterno demuestra que nosotros verdaderamente le tememos y le amamos. Y por lo tanto, esto nos da también una certeza y una certidumbre de lo que pasará con nosotros en el pasado, este tiempo, en este mundo, en el mundo todo terminará, pero habrá una oportunidad de poder elevarnos y fortalecernos, y con la ayuda del Eterno y las promesas que el Eterno nos ha dado, entonces nosotros ascenderemos de un plano a otro plano, de este mundo al mundo venidero. Pero para esto, mis amados, no es vivir acá como yo quiero, sino es vivir delante del Eterno, obedeciendo, sujetándome, reconociendo al Eterno en mi vida, y yo entonces, por lo tanto, eso me da también certidumbre. No es solamente obedecer por obedecer, sino es sujetarme a la voluntad del Eterno. Una persona que no se sabe sujetar al cielo es una persona que no ha entendido, vive su vida como quiere, hace lo que quiere, a lo mejor no comete pecados graves, pero recuerden que la rebelión y la rebeldía es idolatría y atañe a la situación de un tema que el Eterno aborrece. La idolatría no es algo que el Eterno acepte, no es la idolatría en el sentido literal, pero es en sentido ético, musar, que es idolatría. Cuando uno no se sujeta, y dice la Escritura, porque la rebelión y la rebeldía es idolatría. Así es que, mis amados, vivamos de acuerdo con la voluntad del Eterno y fortalezcamos nuestro corazón, porque ciertamente el Eterno debe de ser honrado, no como yo quiero, sino como nos han enseñado y nos enseña la Torá e incluso nuestro Santo Maestro. Que el Eterno te tenga con mucho bien y que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.